Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Al considerar el libro de los Salmos, el capítulo 23, la primera parte del verso 1, Jehová es mi pastor, vamos a considerar la figura del pastor, su persona, su presencia junto a nosotros, nuestra dependencia, pero también veremos cómo tú y yo debemos ser ovejas del buen pastor. Así que preparémonos para reflexionar en este interesante salmo. Salmo capítulo 23. En el libro de los Salmos, en el capítulo 23, hoy es nuestra segunda reflexión en el libro de los Salmos. Como decíamos en nuestro estudio anterior, el gran predicador Spurgeon llamó a este salmo la perla de los salmos, y sin duda alguna es la perla de los salmos. ¿Quién no ha leído el libro de los Salmos? Tanto niños como adultos, sanos y enfermos, en diferentes circunstancias hemos citado y hemos leído este libro de los Salmos. Personalmente, en mi experiencia ministerial, lo he usado al visitar a personas en necesidad, en momentos difíciles y también en momentos de ceremonias fúnebres, cuando estamos despidiendo los restos de un ser querido, porque confiamos en estas promesas del Señor, estas promesas que nos entrega el libro de los Salmos. El Salmo capítulo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Al estudiar este libro de los Salmos, el capítulo 23, podemos considerar interesantemente grandes promesas y bendiciones del Señor que suplen todas las áreas de la necesidad del ser humano, tanto las áreas emocionales, psicológicas, espirituales, como también necesidades físicas, sustento, abrigo, protección. Hemos hablado en nuestro estudio anterior, en nuestra reflexión anterior, decíamos que queríamos hacer 3 observaciones al mirar este salmo: mirar la figura del pastor, mirar la figura de la oveja y mirar también la figura del rebaño. Al considerar la figura del pastor, lo primero que observamos en el versículo 1 es que se identifica la persona del pastor. Aquí vemos: Jehová es mi pastor. Nuestra hermana Alejandra nos compartía el Salmo capítulo 3 en el verso 3. Este salmo en el capítulo 3, versículo 3 es interesante, ya que se reconoce a Dios como Jehová, como gloria, como el que levanta mi cabeza, como aquel que es el escudo, el protector. Y de hecho, en el libro de los Salmos hay muchas figuras que describen el carácter de Dios. Ahora, algo interesante en la comunidad hebrea, que cuando se da el nombre de alguien, no simplemente es la forma en la cual nos referimos a esa persona. El nombre describe parte de su carácter, parte de su propósito o parte de su proyección. Es por eso que los hebreos consideraban muy seriamente el nombre de sus hijos, porque o describía parte del carácter o la esperanza que los padres tenían en su hijo. Y el nombre entonces describe mucho el carácter de alguien. ¿Recuerdas en Juan capítulo 17 cuando Jesucristo dice: Padre, les he dado a conocer tu nombre? ¿Qué nombre nos dio a conocer Jesucristo acerca de Dios? Pudo haber dicho Jehová, el poderoso, el Adonai, el yo soy, etcétera, etcétera. Pero Jesús nos enseñó a conocer a Dios como Padre.
y describe esa relación personal. En los Salmos encontramos que a Dios se le llama escudo, roca, refugio, fortaleza, libertador, protector, proveedor, pero de entre todas esas preciosas descripciones que tenemos en el libro de los Salmos, sin duda alguna, una de las más grandes es esta descripción que se hace de él como el pastor. Ahora, la persona del pastor, y decíamos en el estudio anterior, que la persona del pastor es Jehová. Jehová es el nombre por el cual Dios se reveló a la nación de Israel. Originalmente se escribía con 4 consonantes, es por eso que se le llama el tetragramatón. Ahora, estas 4 consonantes los hebreos le incorporaron las palabras, las vocales, por así decir, de Adonai, para que surgiese una frase compuesta, porque por tradición, por superstición o por temor, los hebreos no pronunciaban el nombre de Jehová. Ahora, para un hebreo, para un judío, aquel que está leyendo este libro de los Salmos, él sabe que Jehová es el Dios por el cual se reveló a Moisés. Yo soy el que soy, le dijo Dios a Moisés. Anda y diles, ya que Moisés preguntó, yo voy a ir a tu pueblo, a la nación de Israel, ¿y en nombre de quién voy a ir? Él le dice, ve y diles, yo soy el que soy, me ha enviado. Yo soy el que soy significa que el que subsiste en sí mismo, el Todopoderoso. Y hay algo interesante. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo de igual forma se presentó como el yo soy el que soy. Ego eimi, yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque yo soy el que soy, Jehová, era el Dios por el cual Dios, es el Dios por el cual se reveló. El nombre por el cual Dios se reveló a Moisés es el Dios del pacto con el pueblo de Dios, el Dios que pactó en el Sinaí, el Dios que le entregó leyes, mandamientos y ordenanzas, el Dios que hizo la promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob. Es el Dios del pacto por el cual se revela a la nación de Israel, y también sabemos que es el gran Dios por el cual salvó a la nación de Israel del poder egipcio. Como poderoso gigante, el yo soy es el Dios de liberación de la nación de Israel. Es el Dios del compromiso. Es por eso que la nación de Israel son testigos de Jehová. Vemos acá en el gran yo soy, vemos acá en la figura del pastor, vemos en primer lugar su persona que estudiábamos en el tema anterior. Pero también encontramos la permanencia del pastor. No simplemente se identifica quién es el pastor, Jehová, sino que también nos habla de la pertenencia. Y aquí tenemos un verbo interesante, Jehová es. Para David, no solamente Jehová fue el Dios del pacto del pasado, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de José del pasado, el Dios que liberó a la nación de Israel como poderoso gigante en el pasado. Para David, el Jehová, ese pastor es un Dios permanente, es Jehová permanente, trascendente, que no cambia, que está siempre ahí, que si fue el poderoso del pasado, lo es hoy del presente y lo será también del futuro. Santiago, en el capítulo 1, verso 17, nos dice algo muy interesante acerca del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Dice Santiago capítulo 1, verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, dice, de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Leemos ahí el carácter permanente de Dios. No hay mudanza ni sombra de variación. Describe en primer lugar su carácter eterno. Él es el principio y el fin. Él no cambia. Pero también su trascendencia, a pesar de que los hombres cambien, las situaciones cambian, Él sigue siendo el mismo. ¿Recuerdas el libro de los Salmos, el capítulo 90? Tú has sido refugio, dice el salmista, o dice Moisés en el capítulo 90, verso 1. Tú has sido refugio de generación en generación. Queridos, la permanencia del pastor, Él no ha cambiado. Es interesante, en Malaquías capítulo 3, verso 6, Dios le dice a la nación de Israel lo siguiente: porque yo soy Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Y al Dios no cambiar significa que su palabra permanece para siempre, porque Él no es un hombre para que mienta. La expresión que describe esta actitud constante de Dios la podemos ver en Números capítulo 23, en verso 19. Recomiendo que anotes este versículo en Números capítulo 23, verso 19. Cuando Dios habla a la nación de Israel, dice: Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dos declaraciones importantes. Dios no necesita mentirle a los seres humanos. Él es verdad y pura verdad. De hecho, todo lo que Dios nos ha declarado es verdad. Ahora, sí es cierto que hay cosas secretas que le pertenecen a Dios, Deuteronomio 29, pero Dios ha revelado verdades que son ciertas y Dios dice acá en este carácter inmutable, porque Él no cambia, Él es el mismo, es la persona de siempre, y en esta permanencia, Él nos dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. Segundo lugar, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En otras palabras, aquí estamos viendo no simplemente el carácter eterno de Dios, su trascendencia, que Él es el mismo, sino también la fidelidad que Él tiene hacia su promesa. ¿Por qué? Porque Él es el que es por toda la eternidad. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo fiel. ¿Dios es fiel a qué? Primero, a sus promesas. Leo en Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengámonos firmes, dice el escritor a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 23. Mantengámonos firmes, disposición del pueblo del Señor, sin fluctuar. Es decir, permanezcan fieles en convicción, no desmayen, no claudiquen, no abandonen, no dejen de confiar, mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, es decir, la confianza que tenemos en sus promesas. ¿Por qué? Mira lo que dice, porque fiel es el que prometió. Este es un mandato para que podamos confiar y depender en las promesas del Señor. Dios es fiel a sus promesas, pero escúchame bien, si tú miras en Deuteronomio capítulo 7, verso 9, Deuteronomio capítulo 7, verso 9, encuentras que Dios es fiel, no simplemente a sus promesas, sino que Dios es fiel a su nombre, porque su nombre es ser un Dios fiel. Dice Deuteronomio capítulo 7, verso 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esta expresión 1000 generaciones nuevamente es una expresión hebraica para decir que Él permanece fiel. Pablo le dijo a Timoteo, aunque nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel. De hecho, creo que el mayor problema, escúchame bien, que el mayor problema que tiene el inconverso, aquella persona que no conoce a Cristo como su Salvador personal, el mayor problema que tiene con Dios es que Dios es fiel. ¿Y qué significa esto? Que si Dios es fiel, cumplirá su promesa. Dios lo dijo en el pasado, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte y Dios cumplirá su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Él es el mismo, no ha cambiado. Aun cuando estudiamos la escatología, los eventos futuros, ¿sabes tú que el calendario profético se organiza de acuerdo a este mismo carácter de Dios, de su fidelidad? Y lo que afecta a la escatología, escúchame bien, o cómo nosotros miramos la escatología, tiene que ver por este mismo atributo de la fidelidad de Dios, porque hay cosas que Dios le prometió, escúchame bien, a la nación de Israel, al pueblo histórico de Dios en esta tierra, la nación de Israel. La iglesia es su pueblo en el presente, pero en el pasado fue la nación de Israel. Ya la nación de Israel, Dios le hizo promesas nacionales, promesas que tienen que ver con un reino, promesas que tienen que ver con una preparación para la bendición de Dios sobre sus vidas que no han que si bien es cierto, Dios las prometió, no se han cumplido todavía, pero se cumplirán en el tiempo y en la historia de los hombres, y eso afecta el calendario profético. Creemos que Dios ha hecho promesas a la nación de Israel que tienen que cumplirse. ¿Recuerda las palabras del profeta Jeremías en ese libro fúnebre del libro de Lamentaciones? En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, verso 23, Jeremías escribió estas palabras después del desastre que produjo la cautividad, el ataque feroz, violento del imperio babilónico en contra de la nación de Israel, destruir el templo, destruir los muros, matar a personas. En el libro fúnebre de Lamentaciones, en el capítulo 3, verso 23, el profeta dijo lo siguiente: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y uno se pregunta, ¿cómo este hombre de Dios pudo decir
que Dios es fiel en medio de todo un desastre, de un genocidio, de tanta mortandad, es porque Él por sobre las circunstancias confiaba en el Dios que prometió a la nación de Israel, y Dios es fiel. Es por eso que el Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo. Queridos, hay mucho pueblo del Señor que hoy está en angustia, en aflicción, real o imaginaria, están en una situación de crisis. Dios lo dice y lo confirma. Muchas son las aflicciones del justo, pero nexo de contraste, de todas ellas le librará Jehová. Dios promete dar fuerza a aquellos que confían en Él. ¿Por qué? Porque Jehová es el de siempre, el del pasado, el del presente y el futuro. Y el Salmo 90 dice que ha sido generación, ha sido refugio de generación en generación. Algo muy importante entonces en nuestro andar es nuestro andar con Dios y nuestra confianza en su persona y en sus promesas. Algo que a veces fallamos. Es por eso que el escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 10, verso 23 que les leía: mantengámonos firmes, sin fluctuar, no nos debilitemos, constancia. Y mis queridos, necesitamos como creyentes en nuestro andar confianza en la persona de Dios y confianza en las promesas de Dios. En Hebreos capítulo 11, verso 1, yo sé que usted lo conoce, dice la Biblia: es pues ¿qué cosa? La fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confiamos en las promesas de Dios. Fe necesita un objeto creíble, y el objeto creíble es la persona de Dios y las promesas de Dios. Cuando Pedro pudo caminar sobre las aguas, cuando el Señor le dio la promesa, le dijo: ven, camina, ven. Y él tomó un paso de fe. La fe no descansa a ciegas en nada, descansa en promesas de la palabra del Señor. Es por eso que el mismo Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Queridos, necesitamos fe. ¿Y qué es fe? Confianza, dependencia, creer en las promesas del Señor. No me canso de repetir el libro de Proverbios, el capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fe, fidelidad, confianza, dependencia en el Señor. Termino de leer Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, Dios en su fidelidad cumplirá sus promesas. Santiago observa el capítulo 1, verso 6. Cuando estamos en esta confianza, en esta oración, en nuestra dependencia de la persona de Dios y de las promesas de Dios, Santiago capítulo 1, verso 6 dice: si vas a orar, si vas a pedir sabiduría en medio de las crisis, según el verso 5, si alguno esté falto de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. Y mira el requisito en verso 6, Santiago capítulo 1, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y usted encuentra a los creyentes yo-yo o yo-yo, que están up and down, arriba abajo, y pareciera que más andan en valles de sombra y de muerte que en el monte de la victoria. ¿Por qué? Porque su fe es de acuerdo a su estado anímico, emocional, de altos y bajos. Por eso Santiago dice: pero pida con fe. ¿Qué es fe? Confianza, dependencia, que descanse en las promesas, no dudando nada. Es por eso que mi consejo y en mi experiencia fue tomar decisiones basadas en promesas del Señor, no en supuestas promesas. Cada vez que tenía que tomar una decisión, busqué un versículo de la palabra de Dios que me ayudase a tener paz, puertas abiertas, sentir el peso, la dirección del Señor para saber tomar una decisión. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Por qué? Porque no sabe confiar en las promesas del Señor. Las Escrituras nos dicen que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La pregunta no es si tú eres una oveja o no, la pregunta es si eres una oveja del buen pastor,
de Cristo Jesús. Para eso necesitas reconocer tu condición de pecador delante de Dios y hacer la oración del pecador pidiéndole el perdón de tus pecados y que Él sea el Salvador de tu vida. Dile así: Jesús, perdóname. Sé que he vivido lejos de ti, pero hoy, en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Amén. Si has tomado este paso de fe, comunícate al teléfono que damos al final de nuestro programa y visítanos en nuestros espacios virtuales. Dios te bendiga.